Estaremos revisando un estudio sobre la acción de profanar. Profanar, para la gran mayoría de las personas, creo que no son totalmente desconocidos la palabra profanar. Profanar o un ser profano es aquel que actúa sobre alguien o sobre algo, profanando, adulterando, violentando. Ezequiel 39:7 dice: y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo, Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Bueno, decíamos entonces que el significado de profanar es tratar algo sagrado sin el debido respeto o con usos profanos. Por ejemplo, los mercaderes del templo en los tiempos de Jesús habían profanado el templo. Y también significa deshonrar, hacer un uso indigno de lo que se considera respetable. Y tiene sinónimos tantos como, por ejemplo, violar, hollar, manchar, mofarse, envilecer, degradar, corromper o quebrantar. Uno de ellos llama la atención, el mofarse, que es burlarse de una forma de vida, de una conducta, para ensuciar a una persona o a un grupo de personas. En el Antiguo Testamento Dios consideraba profano cuando alguien comía algo que se santificó, por ejemplo, para Dios y no le era permitido comer a él. Como vemos en el libro de Levítico 22:15, dice: no profanarán pues las cosas santas de los hijos de Israel, las cuales apartan para Jehová. De igual forma, cuando se construía un altar de piedra, estas no tenían que ser talladas, tenían que ser piedras naturales, por orden de Dios. Al desobedecer esa orden, ya se estaba cometiendo un acto profano delante de sus ojos. Éxodo 20:25 podemos ver un ejemplo. Y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, la profanarás. ¿Te das cuenta? Dios tenía su forma de actuar y su forma de que tú le dedicaras algo a Dios es a la manera que Dios dice y no a la manera que a ti se te ocurra. Vemos aquí cómo la construcción de un altar de piedra tenía que ser con las piedras naturales, tal cual como estaban, elegidas a dedo, elegidas a ojo, para que pudieran construir el altar, pero no mancillarlas o profanarlas con una herramienta. Esto en el caso de entrar de manera impropia al lugar santo, por ejemplo. Es decir, como Dios tenía mandado ingresar, era con una vestimenta especial en el caso, por ejemplo, de los sacerdotes. El uniforme que usaban, la ropa que usaban los sacerdotes en el templo, había sido un mandato de Dios. Y se hicieron ese ropaje, se hizo con las indicaciones que Dios le había dado al pueblo de Israel. Levítico 16:2, por ejemplo, dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Te das cuenta? Ahí el Señor le está dando a Moisés una forma de actuar que debía tener el sacerdote y no debía entrar excepto en los momentos en que Dios había estipulado. Si al sacerdote se le ocurría entrar cuando a él se le diera la gana, iba a terminar muerto. Por ejemplo, vemos en otro ejemplo, al trasladar el arca del pacto, el rey David no hizo caso
el cómo Dios había estipulado y comunicado la forma en la que se debería trasladar el arca. ¿Qué es lo que hizo David? La trasladó en una carreta tirada por bueyes y sabemos perfectamente lo que ocurrió. Cuando los bueyes pasaron por una parte que tenía cierta inclinación, la carreta saltó y el arca se corrió y un hombre, Usa, puso su mano para aguantar el arca para que no cayera y inmediatamente cayó muerto. Y esto no era culpa de Dios, era culpa de David por llevar el arca de una manera que no debía ser trasladada. Esto está en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 6. Dice, cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí mismo y murió, por supuesto, junto al arca de Dios. Pero todo esto tuvo un culpable y fue justamente el rey David, quien pasó por alto la forma en la que Dios había estipulado el cómo debía ser trasladada el arca. En el caso de los mercaderes, por ejemplo, ellos estaban trabajando, vendían animales ¿cuánto se llama? En el templo. Ellos vendían animales para los sacrificios y cambiaban las monedas. La mayoría de ellos pensaban que como trabajaban honradamente estaba bien, pero Jesús dijo lo contrario. Esto también debemos tomar en cuenta de que la mayoría de estos cambistas y estos mercaderes habían cometido un acto un tanto inmoral porque habían llegado a trabajar a esos lugares justamente porque eran conocidos o amigos del sumo sacerdote y ellos le daban un dinero al sumo sacerdote para que el sumo sacerdote diera una ofrenda la más alta a los romanos para mantenerse él como sumo sacerdote, porque Israel está bajo el yugo romano. Y a esta costumbre Jesús le llamó, era un robo, y les dijo que habían convertido el templo de Dios en una cueva de ladrones. Es decir, lo habían profanado. En Mateo 21:13, Jesús les dijo, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vemos que a veces el hombre pasa por alto ciertas pequeñeces que para nosotros son pequeñeces, que para nosotros son pequeños detalles, pero resulta que cuando Dios da una orden, se tiene que cumplir al pie de la letra. Se tiene que cumplir exactamente como Dios dijo y no como nosotros pensamos que Dios dijo o como nosotros nos convenga más fácil. Entonces, vemos que la casa de Dios no era para convertirla ni en restaurante, por ejemplo, que hoy en día tenemos congregaciones que pasan haciendo comilona, tampoco es una disco, ni un salón de bingo, ni un lugar donde se va a hacer algún juego de deportes, o como hay alguna iglesia que hacen hasta concursos de belleza en la iglesia. Y el púlpito no es para propaganda política o para que las hermanas bailen coreografías al son de una música mundana o el canto de algún cristiano que se cree artista. El lugar físico en la que funciona un grupo de hermanos, una congregación, al que se le llama iglesia, que no debería llamarse la iglesia porque la iglesia somos nosotros, ese lugar se construyó específicamente para orar. Casa de oración será llamada, dijo el Señor.
el lugar que uno utilice para reunirse con los hermanos. Es para ir a orar, para ir a adorar a Dios, para ir a alabar a Dios y darle gracias. Y por supuesto aprender de su palabra. Y al convertirla en un show mundano, al convertirla o darle un uso mundano a un lugar que tú escogiste para adorar a Dios, a un lugar que tú escogiste para hablar con Dios, para aprender de su palabra, si a ese lugar tú le das un uso mundano, un uso cualquiera, entonces tú la estás profanando. Ese lugar es para predicar la palabra de Dios. No es para instruir o dar una enseñanza de psicología aplicada a la palabra de Dios. Los psicólogos que se queden con su psicología como su trabajo. Si un psicólogo se convierte a Cristo, él tiene que obedecer la palabra y predicar la palabra. Deje su psicología en la casa, porque la psicología se opone completamente a la palabra de Dios. Así que esos pastores que les gusta la psicología están profanando el acto de predicar la palabra de Dios, porque están uniendo el evangelio con la psicología. En lugar de leer libros de psicología, ¿por qué mejor no se pone a leer la Biblia y a estudiar la Biblia? Porque ese es el trabajo de un pastor. El pastor tiene que trabajar estudiando todos los días la Biblia, leyéndola, adorando a Dios, buscando palabra para darle a la congregación una buena predicación y no estar metiéndose en psicología. En muchas congregaciones se están haciendo teoterapias, como le llaman, que no son más que terapias de psicología. Son los psicólogos los que se tienen que convertir a Dios y no los pastores en psicólogos. Los psicólogos que se queden sentaditos en la banca y escuchen la palabra de Dios. Y no vengan a meter la inmunda psicología ni a mezclarla con la doctrina que el Señor le ha dejado a su pueblo. Esta gente tiene que poner por obra la palabra de Dios y predicarla. De otro modo, entonces más adelante van a llegar los brujos que se han convertido al Señor y tendrían que ponerse a enseñar brujería mezclada con la palabra de Dios, lo cual ya existe, aunque usted no lo crea. Hay cierta secta por ahí brasilera que no son más que un montón de brujos que están llevando brujería y la hacen pasar como una congregación cristiana. Esa congregación se llama Pare de Sufrir, por si usted la ha oído hablar, para que no se vaya a meter a esos lugares. La Biblia es una sola y se interpreta ella misma, es decir, un verso se respalda con otro verso y el uno interpreta al otro, y no debemos ir más allá o más lejos de lo que está escrito. En 1 Corintios 4:6 dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como un ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo, en este caso, se preocupa justamente, siempre se preocupó de la doctrina, no solo de la predicación, sino de que siempre esté toda predicación, toda enseñanza basada al 100% en la palabra, en la Biblia. En pocas palabras, hermano, tú no estás obligado, por ejemplo, a creer todo al que te predica, porque si lo que dice no está en la Biblia, ya no es palabra de Dios. Por eso que tú,
Debes conocer la palabra de Dios para saber que si lo que te están predicando está efectivamente en la palabra o no. Si está en la palabra, entonces tú tienes que obedecer lo que se está diciendo. Si no, no tienes ninguna obligación, por lo menos delante de Dios. Lo que no es palabra de Dios no es obligación que tú lo creas. Porque la Biblia dice claramente que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios, no psicología, no ideología, no paganismo, ¿me entiendes? La fe viene por el oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios está en la Biblia. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En el caso de lo profano, Dios, por ejemplo, le ordenó a sus sacerdotes no beber vino o sidra, para que no perdieran la facultad de poder hacer diferencia entre lo profano y lo santo. Esto lo podemos ver en Levíticos, en el capítulo 10, versos 9 y 10, donde dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Bueno, aquí vemos cómo la enseñanza que nos da la Biblia, que cuando una persona toma bebidas alcohólicas, pierde la facultad de diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. En pocas palabras, entre lo bueno y lo malo. Por eso que el cristiano no bebe alcohol, porque pierde la capacidad de discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, entre lo bueno y lo malo. Y nosotros estamos llamados a hacer lo bueno. En estos tiempos, muchos se están profanando los santos del Señor. En estos tiempos son muchos los que están profanando los santos de Dios. No se puede tomar algo pagano y hacerlo santo. Por eso los religiosos ofenden a Dios usando algo que Dios desprecia y ha declarado pecado, como tomar, por ejemplo, la idolatría, que Dios declara mala y pecado, y que la prohíbe tomarla para adorar a Dios. Es ridículo. En Éxodo 23, 4 y 5 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esta religión ha tomado la idolatría y la ha usado supuestamente para adorar a Dios. Esto es como tomar a un asesino serial para que sea juez de la Corte Suprema de tu país. Así de ridículo. Eso es profanar un culto que supuestamente va dirigido a Dios. Luego entonces, no puedo tomar estatuas para rendirle culto a Dios, excusándome al decir que es una representación de Dios como recuerdo o etcétera, sea la explicación que le den. Pero no existe excusa, porque lo que Dios declara malo y prohibido no puede ser declarado bueno por ningún hombre, ni por ningún grupo de hombres, ya sea un infiel pagano o un supuesto seguidor de Jesucristo. Hay
unos versículos que levantan polémica entre los ministerios que predican la santidad externa y lo que no. Y voy a entrar en esta polémica, solo quiero tomar algo que estos versos enseñan con respecto a esta polémica levantada entre el pueblo cristiano. Primera de Timoteo 2:9 dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestias, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Bueno, aquí tenemos un llamado que se hace en Primera de Timoteo 2:9 y 10, en que las mujeres se atavían de ropa decorosa, o sea, no una ropa ostentosa, y un vestir con pudor, y modestia, no con peinados ostentosos, ni se llenen de joyas ni perlas, ni vestidos costosos que son una demostración de una vanidad innecesaria que una cristiana tenga. En este asunto se dedican solo a usar esto para debatir estos dos versículos que hemos leído. Pero lo que se está pidiendo en ellos es que las mujeres se vistan en forma decorosa, es decir, con cuidado de no sobrepasar la decencia para no parecer meretrices. Y dice con modestia, esto insta a que no se debe caer en la exageración de estar comprando ropa en forma desenfrenada y no caer en compra de vestidos demasiado costosos. Si se compara el sueldo del que el marido o ella misma tiene, si es muy alto el precio de la ropa, sería un gasto innecesario delante de Dios o impropio. Ahí ya se estaría cayendo en una mala costumbre, el querer utilizar algo que es demasiado caro para los sueldos que lleguen a ese hogar. Pero hay hermanas que asisten a la iglesia vestida como cuando una mujer al vestir muestra mucho, es porque anda buscando algo. Ahora, ese algo no necesariamente va a ser llenarse del Espíritu Santo. Cuando una mujer muestra es porque anda buscando hombre, no anda buscando a Dios. Yo por lo menos soy parte de que si la mujer va al culto, se supone que va a adorar a Dios. Así que debe ir vestida con pudor y modestia. Si después fuera de la iglesia quiere vestir como ella quiere, ese ya es problema de ella. Ahí ella sabe lo que tiene que hacer. Se supone que la hermanita tiene el Espíritu Santo. Y si tiene el Espíritu Santo le va a hacer sentir cómo ella debe vestirse, tanto en su vida diaria como en la iglesia. Cuando usted asiste a una reunión con un humorista, por ejemplo, usted va preparado para reírse, ¿cierto? Cuando se reúne con un científico, va preparado para aprender algo de ciencia. Y cuando asiste a la casa de Dios, va preparado para hablar con Dios, para escuchar su palabra, ¿cierto? Y para hablar con Él. Al decir preparado es en forma psíquica y espiritual, porque no se va al circo vestido de traje, ¿cierto? Tú no vas con tu mejor traje y de etiqueta y corbata al circo. Pues uno va a un lugar, dependiendo del lugar que vaya, depende de la forma en la que tú vayas vestido, ¿cierto? Cuando uno asiste a una cena de gala, lo hace con el traje más fino que tenga, el que tenga la mejor presentación. Es fácil de entender, porque gente asiste a la casa del Señor como preparada para una cita sexual o una reunión que parece más una fiesta mundana que una reunión de adoración. Entonces debemos
llamar la atención esto. Entonces estos versículos que hemos leído no va solamente porque habla de las mujeres, pero así como habla de las mujeres también está hablando de los hombres. El hombre también tiene que vestir con pudor y modestia, ¿cierto? Y tenemos que cuidar de nuestro vestir y tenemos que usar la vestimenta adecuada para lo que vamos a realizar. No solo en el vestir, porque la actitud del creyente tiene que ser acorde también, vale decir con humildad, con sumo respeto al lugar en el que estamos. Resumiendo, estos versículos llaman al cristiano de ambos sexos a vestir decentemente sin gastarse el sueldo de 4 o 5 meses en un vestido o en un traje, y acercarse a Dios con un corazón humilde y sincero, así como el cristiano camina con la ley del Evangelio, que es la ley del amor, y no bebe alcohol por amor a los hermanos que fueron alcohólicos en su vida pasada, para no ser motivo de una tentación al hermano cristiano, ¿cierto? Que ahora ya está retirado de eso. Así también se tiene que vestir con amor y no ir a la iglesia a tentar a alguien por el que hace esto es porque se le ha enfriado el amor por Dios. Simple. Si, si tomamos en cuenta que está bien si una mujer quiere conquistar a un varón porque le gusta, bueno, que lo haga fuera de la iglesia. Lo mismo si el hombre quiere conquistar a una hermana, que lo haga fuera de la iglesia. Y la iglesia, la congregación, es para ir a adorar a Dios y hablar con Él y aprender de su palabra. Jesús se refirió, por ejemplo, a esto cuando habló del tiempo final, es decir, del tiempo que estamos viviendo en estos momentos. En Mateo 24:12 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y fíjese que Él está hablando de la iglesia, no está hablando del mundo. No solo lo dice, también revela el motivo, que es el aumento de la maldad en el mundo gentil y en el pueblo de Dios, los falsos profetas, y Él lo dijo. Específicamente en Mateo 24:11, Jesús dijo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto es una advertencia para nosotros. No solamente está escrito por estar escrito. Dios está mirando a todos aquellos que le pertenecen en cada momento, en cada instante, todo el día, las 24 horas del día. Primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y fíjese bien, dice que Dios no solamente te está mirando, sino que está atento a sus oraciones. Él está mirando tu caminar y tu actuar. Y si bien somos humanos y tenemos tropiezo, pero ¿qué pasa cuando el cristiano tropieza? Se levanta y sigue perseverando en hacer la voluntad de lo que está escrito en su palabra. Mateo 24:13 dice, más el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. No importa los problemas que el cristiano tenga, no importa los tropiezos, las caídas que pueda tener. Lo importante es que después de la caída, después del tropiezo, el cristiano se para y sigue caminando, sigue perseverando. Porque Jesús dijo que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y perseverar es intentar y volver a intentar. Si el creyente quiere vestir de forma indecente, tiene el libre albedrío, pero cuando entra a la casa de Dios sin el debido respeto, es profanar la casa de Dios. Los mercaderes profanaron el templo y estaban bien vestidos, pero su espíritu y pensamiento hicieron y cometieron una deshonra, hacer un uso indigno de lo que se considera respetable,
que significa profanar. No seas como Esaú, que no valoró su primogenitura, es decir, su herencia, y la cambió por un simple plato de lentejas. Hebreos 12:16 lo dice bien claro. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Te das cuenta? Ahora, si tomamos en cuenta que debemos tener un discernimiento completo en lo que significa santo y profano, inmundo y limpio, bueno y malo, deberíamos ser un poquito más conscientes en lo que tiene relación a lo que se dice o a lo que se hace tomando el nombre de Jesucristo. Esto en relación a la alabanza, que vemos cómo ha tenido un cambio y han transformado algo que estaba dirigido completamente a Dios por décadas y décadas, y lo han tomado dándole un uso mundano, dándole un uso que ha terminado profanando lo que se llamaba antes la alabanza para nuestro Dios. Hoy en día ya es difícil de escuchar una alabanza porque uno ya sinceramente no sabe qué está escuchando. Hay canciones que se cantan que supuestamente serían alabanza, pero no tienen nada de alabanza. No se nombra a Jesús, no se nombra a Cristo, no se nombra a Dios, no se habla del Espíritu Santo. Es simplemente una canción, porque se han metido en las distintas congregaciones artistas, esos muchachos, esas muchachas que les gusta cantar, y a ellos lo que les interesa es eso, cantar, grabar un CD, vender, ver si tienen éxito. Y usted ve, si tienen éxito, el 99% de esos cantantitos, el 99%, la mayoría de ellos, cuando si agarran un éxito, automáticamente se olvidan de Dios y se van a cantar al mundo. ¿Qué hace un evangélico, por ejemplo, cantando en estos concursos que hacen en la TV de cantante? ¿Qué hace, por ejemplo, un pastor cantando en uso de esos concursos? Creo que hay un pastor que anda cantando en uso de esos programas. ¿Qué anda haciendo el pastor cantando ahí? Si él es pastor, ¿no se supone que Dios lo tomó a él como pastor? ¿No se supone que ese pastor tiene un llamado para servir a Dios? ¿Qué hace cantando en la tele? ¿Para qué? Porque no puede decir que él está llevando el evangelio ahí, pues si está cantando. Aunque cante una alabanza, no importa. La alabanza es para cantarla en la iglesia, no en la tele, no en un show. Entonces, eso es lo que hemos olvidado últimamente. Hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo limpio y lo sucio, entre lo santo y lo profano. Lo profano nunca va a ser santo y lo santo nunca va a ser profano. No veo por qué hay gente que le da igual lo santo y lo profano. Si vemos que Dios le ha enseñado a su pueblo en todo el Antiguo Testamento en hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. Milenios que Dios le ha estado enseñando a su pueblo Israel entre lo santo y lo profano. Y milenios le ha estado enseñando también a la iglesia, a su iglesia, para que haga diferencia entre lo santo y lo profano. Y hemos visto lamentablemente, y seguiremos viendo, cómo mucha gente que dice ser cristiana está tomando lo profano como santo.
Y lo santo lo está profanando cada día al apoyar, al aplaudir, al aceptar conductas que son profanas. Ojo, no estoy hablando de pecados. No estoy hablando de que si un hermano cometió adulterio, si cayó en fornicación, si cayó en algún robo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de profanar. Profanar el culto a nuestro Dios. Profanar algo que nosotros tenemos para adorar a Dios, como la alabanza. Profanar lo que nosotros tenemos, que es la comunicación que tenemos con Dios, que es la oración, hablar con Dios. Profanar lo que nosotros consideramos santo para Dios, cómo se realiza el culto, las palabras que se utilizan, la música que se utiliza para adorar a Dios. Tiene que ser santa y no profana. Vemos entonces que por algo Dios nos dio su Santo Espíritu. Y Dios nos dio su Santo Espíritu para que nos ayude a mantenernos firmes delante de su palabra, para que nos ayude en la adoración, para que nos ayude en la oración, para que nos ayude en la evangelización, en el estudio de su palabra, para que nos ayude en nuestra conducta diaria. Para eso Dios nos dio su Santo Espíritu. Y las personas que están a cargo de una congregación tienen la responsabilidad de dirigir el culto que se hace para nuestro Dios. Y debe saber, debe aprender a ver a las personas que Él pone en distintos cargos, que sean gente que realmente está convertida a Jesucristo. Hay gente que ni siquiera tiene el Espíritu Santo y está a cargo de la alabanza. Hay gente que está a cargo de un estudio bíblico y no tiene ni el Espíritu Santo ni el conocimiento de la Biblia que debería tener para poder hacer un estudio bíblico. Profanar es una palabra que encierra toda la vida del cristiano de forma transversal. Todo lo que usted conoce en su andar cristiano. La oración, la forma de vestir, la forma de conducirse, la forma de hablar, la adoración a Dios. Todo es parte de lo santo. Santo significa apartado. Dios toma a su gente y la aparta del mundo. Por eso que se llaman santos, apartados para Dios, para alejarlos de las cosas comunes que hay en el mundo y de las conductas comunes que hay en el mundo. Por eso que lo que se hace en un culto para Dios es santo, es apartado, es especial. No hay que descuidar entre lo santo y lo profano, porque si tú levantas una alabanza que es profana, ya no estás adorando a Dios, lo estás insultando. Hay muchos cantantes hoy en día que dicen que son cristianos y que no son cristianos, porque lo que dicen va en contra de la Biblia. Y eso me demuestra a mí y a todo el mundo cristiano que él no es cristiano. Los cristianos nunca van a hablar en contra de la Biblia. Que estén fuera en el mundo, bueno, ya ese problema de él, que se pierda él, problema de él. Pero si tú traes lo que él hace a la congregación y lo usas para adorar a Dios, entonces ya estás profanando el culto. El culto es para adorar a Dios, no es para profanarlo. Que el Señor te bendiga.